Este es un video realizado por Lloyd de Jong en su canal en inglés y él está hablando de el deber religioso y moral de la yihad en un libro escrito por el jeque al-Islam Ibn Taymiyyah. Él fue un importante erudito islámico en la Edad Media. Y aquí está varias de las enseñanzas que son fundamentales para los musulmanes modernos en el caso de la yihad. Ahora, ¿quién era Ibn Taymiyyah? Era una persona que nació cerca de Damasco en el 667 después de Cristo y luego tuvo que huir a Harran, otra población cerca del Medio Oriente, por el hecho de que su población, la población musulmana, estaba siendo atacado por los tártaros, un pueblo de lengua túrquica que estaban atacando las tierras del Islam. Él fue un genio porque completó a los 19 años, siendo muy joven, digamos, estudios de las doctrinas islámicas. También aprendió bastante sobre versos del Corán, hadith, fiqh, teología islámica, gramática árabe, teología escolástica, entre otras cosas. Pero también es muy famoso por ser uno de los primeros que comenzó a dar fatuas, es decir, documentos legales de cómo se debe aplicar el Islam, utilizando para hacer estos documentos bases de versos coránicos y los hadices. Su logro más significativo en la vida fue la yihad que hizo en contra de los tártaros, aquellos que se habían supuestamente aceptado el Islam, pero que según Ibn Taymiyyah y según la teología islámica no estaban cumpliendo el Islam como estaba prescrito en las fuentes islámicas, llámese Corán Sunna y en la historia del Islam. Ellos eran los peligros más grandes, el peligro más grande para los musulmanes en ese momento, porque estos tenían pues un poder militar enorme y además una forma de hacer guerra bastante terrible. Él dijo además que los musulmanes deben tener como objetivo principal la protección del Islam, es decir, la protección de su fe. Ellos prueban que son musulmanes, por así decirlo, cuando buscan proteger su fe. Fueron las primeras personas que comenzó a clasificar los kufares, es decir, a los infieles en varias categorías. Él inició clasificando en el primer grupo, en la primera categoría, a aquellos que son los kufares originales, es decir, a los cristianos, especialmente los armenios, por la cercanía al territorio donde él estaba viviendo. Él dijo que en ese grupo es permitido hacer acuerdos de paz con los cristianos, con armenios, comer la comida de ellos, casarse con las mujeres de estos. Si estos de pronto por los asuntos de guerra caen, digamos, en batalla, dijo él que se podían regresar, se le podía cobrar rescate. Él dijo que además en las fuentes islámicas encontramos otro grupo, que es un grupo de los que él llama además los mutados. Son aquellos que han dejado el Islam, son aquellos que son apóstatas, que han regresado a sus caminos infieles una vez siendo musulmanes. Y él indica que en la historia islámica pues estaban, por ejemplo, las tribus árabes que dejaron el Islam una vez el profeta del Islam murió, pero también habían algunos persas y algunos romanos. Dice que esas personas son las peores de las criaturas y por lo tanto es obligatorio pelear o combatirlos. Si caen prisioneros en medio de la batalla, no se deben liberar. La comida de estas personas no debe ser consumida por un musulmán, tampoco un hombre musulmán se puede casar con las mujeres de esto. Ellos deben ser combatidos y deben ser asesinados. Esa era la orden de Ibn Taymiyyah. También encuentra el tercer grupo, que son aquellos que supuestamente pertenecen al Islam, pero que no realizan sus deberes religiosos islámicos y las prácticas pues, que le impone el Islam, como por ejemplo la salat, practicar la oración islámica, pagar la zakat o la limosna, hacer el hajj o visitar una vez en su vida el cubo negro ese de la cava. Estos tampoco practican la yihad o tampoco toman la jizya. La jizya es un impuesto que pagan aquellos que son las personas del libro. En el Corán o fuentes islámicas, llámese judíos, llámese cristianos, pero que también puede ser tomada de los sabeos. Ellos tampoco cesan de matar musulmanes y de tomar su dinero. En otras palabras, son personas que dicen que son musulmanes, pero no practican lo que el Islam dice. Es un grupo que, según el consenso de la opinión de los eruditos islámicos, debe ser combatido. Y da un ejemplo de aquellos que abandonaron el Islam cuando se negaron a pagar la zakat, y eso fue en la época de Abu Bakr, el primer califa del Islam. En ese tiempo hubo una guerra, una disputa entre musulmanes por pago de zakat. Abu Bakr, el sucesor de Mahoma, envió a Khalid ibn al-Walid a someter a aquellas tribus. Entonces, lo que está citando aquí Ibn Taymiyyah. Los musulmanes de este tercer grupo también deben ser combatidos. Y él cita para esto lo que realizaron los sucesores de Mahoma, que según los compañeros y aquellos sucesores de Mahoma, no hay desacuerdo en que es necesario combatir a ese tipo de personas. Finalmente, en el grupo 4, él coloca a las personas más diabólicas de todos los grupos y son aquellos que rechazan el Islam, pero todavía pertenecen a él. Ellos son infieles que dicen haberse convertido al Islam, pero entran al Islam sin ningún deseo de seguir la Sharia, seguir la ley islámica. Existe acuerdo sobre estos, que ellos deben ser combatidos completamente hasta que ellos regresen a las prácticas fundamentales del Islam y se prevenga la fitna. Ahora muchos dirán que es, digamos, combatirlos, que qué significa esa yihad.
Aquí en este artículo publicado por una entidad islámica de Estados Unidos, explica literalmente qué significa la palabra yihad y dice que significa hacer yihad en el camino de Alá. Es incorrecto traducir la palabra yihad de esta manera, porque la yihad realmente es un término legal en el cual tiene un significado específico. Y ese significado es luchar en el camino de Alá, pelear en el camino de Alá. La traducción correcta de la palabra yihad puede ser luchar. Cuando se traduce, perdón, como luchar, puede dar malas interpretaciones porque es un significado, digamos, más amplio en los versos del Corán. Esta es una entidad que no es cristiana, es una entidad que es musulmana quien está dando la definición de qué es yihad. Por lo tanto, en la definición que está dando Ibn Taymiyyah, cuando él dice que se debe hacer yihad sobre ciertos grupos, que son aquellos que llama el kufares, él le está diciendo literalmente que se deben combatir, que se deben someter al Islam, que se les debe aplicar, pues obviamente, la Sharia. Con respecto a la palabra fitna que aparece allí en el último grupo de los kufares, según el Riazos de Traveler o La confianza del viajero, este libro escrito por Ahmad ibn Aki al-Misri, la fitna es, digamos, un estado de, por así decirlo, no guiar o de tratar de desviar a una persona de Alá. También tiene una connotación de tentación o seducción, pero en ese caso va a una tentación o seducción de dejar la religión de Alá o dejar el Islam. El Islam es una religión muy técnica donde todos los conceptos son definidos legalmente y aquí en esta parte de Religión de Travel se encuentra la definición de fitna, que dice literalmente que es comparada a una palabra que es la tentación. Otras definiciones que podemos encontrar en este mismo libro que estamos viendo de Relación de Travelers, aparecen acá y aparecen en las sesiones 41 y 42 que amplían la información con respecto a lo que estamos comentando. ¿Por qué lo estamos comentando? Porque literalmente no es que estemos dando la definición nosotros mismos, sino que existen en los manuales de la Sharia. En la sesión 09.0 de Relación de Travelers o la confianza del viajero está la definición de qué es yihad. Es una definición técnica, una definición legal. Por lo tanto, si es legal, es obligatorio porque es un mandato de Alá. Dice que la yihad significa hacer guerra contra los no musulmanes y etimológicamente se deriva de la palabra mujahada, que significa guerra para establecer la religión. Eso es más o menos la definición que da el texto y él cita algunas fuentes islámicas, entre comillas, para decir. Así que cuando él cita algunos versos coránicos por excelencia, como por ejemplo el verso 226 de la Sura 2, donde Mahoma dice que Alá le dijo que se ha prescrito la guerra, la lucha para los musulmanes. Pero también está el verso 89 de la Sura 4, donde Alá dice que debe asesinar a los, en este caso, los politeístas, donde quiera que los encontraran. Y Corán, Sura 9, verso 36, donde también Alá ordena que se debe combatir a los incrédulos. Por lo tanto, cuando Ibn Taymiyyah está citando que se debe combatir a los musulmanes, él no está inventando, perdón, a los no musulmanes, él no está inventando nada que vaya en contra de las fuentes islámicas. Bueno, creo que este video está quedando un poco extenso. Termino con esta parte de texto en verde, donde dice que a Mahoma, según las fuentes islámicas, y especialmente en la Sunna, que a él se le ordenó luchar contra las personas hasta que estos testifiquen que no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Y las personas realicen la oración, es decir, la oración islámica, pagan la zakat. Y si ellos hacen esto, estas personas habrán salvado su vida y su sangre y las posesiones de Mahoma. Eso no es el único hadith, no es la única fuente islámica donde aparece este mensaje. Aparecen muchos de los, mejor dicho, esas palabras de Mahoma fueron recopiladas en varias de las colecciones de hadices. Dejaré hasta allí para que el video no quede muy extenso, pero recapitulando. La yihad es un mandamiento del Islam. Es deber de todo fiel musulmán hacerla. Es una guerra que se debe hacer contra los no musulmanes para expandir el Islam. Así dicen las fuentes islámicas y así lo dice el manual de la Sharia.